Bienvenidos al análisis geopolítico de hoy, jueves 6 de agosto, en Geopolítica Diaria. Israel volvió a atacar el sur del Líbano ayer miércoles, interrumpiendo antes de tiempo una ronda de negociaciones directas con Beirut en Roma. Horas después, en el Golfo Pérsico, Irán y Omán anunciaron que habían cerrado el borrador de un acuerdo para reabrir el estrecho de Hormuz. El mismo conflicto regional se movió el mismo día en dos direcciones opuestas, hacia la escalada militar en un frente y hacia una posible salida diplomática en otro. En el sur del Líbano, el ejército israelí lanzó ayer una serie de ataques que obligaron a suspender antes de tiempo la séptima ronda de negociaciones directas entre Beirut y Jerusalén en Roma. Según un comunicado militar israelí, la ofensiva respondió a lo que calificó de una violación flagrante del alto el fuego por parte de Hezbolá, el movimiento chiita libanés al que Israel y Estados Unidos consideran una organización terrorista. El ejército no detalló públicamente en qué consistió esa violación. Antes de los ataques emitió su primera orden de evacuación en semanas para la localidad de Mansuri, cerca de Tiro, pidiendo a sus habitantes que se alejaran al menos 1000 metros. Medios estatales libaneses informaron de al menos una persona muerta y entre 11 y 12 heridos en un ataque con dron contra una sala de oraciones cerca de un cementerio en Tebnine. Hezbolá no ha comentado públicamente los ataques de ayer. La delegación israelí en Roma, encabezada por el embajador estadounidense Yechiel Leiter, pidió terminar la sesión 3 horas antes de lo previsto, según una fuente citada por la agencia AFP. Líbano llegó a esta ronda reclamando una retirada israelí adicional de más de 60 localidades situadas dentro de la llamada línea amarilla, además del cese de las demoliciones y quemas de viviendas que denuncia en el sur del país. Israel, por su parte, exige el desarme de Hezbolá como condición para cualquier repliegue adicional. El Departamento de Estado estadounidense reiteró su respaldo a que ambos gobiernos completen ese proceso de una manera que garantice, según dijo, una seguridad duradera para las dos partes. En el Golfo Pérsico, la guerra que Estados Unidos e Israel libran contra Irán desde finales de febrero dio ayer su señal más concreta de una posible salida parcial. El Ministerio de Exteriores iraní, a través de su portavoz Esmail Bakai, anunció que Teherán y Mascate habían acordado las coordenadas de una ruta de navegación para el estrecho de Hormuz y que una declaración conjunta se encontraba en fase final de redacción. Según funcionarios regionales citados por la agencia AP, el planteamiento contempla que los barcos entren al Golfo por un corredor bajo control iraní y salgan por uno bajo control omaní, con una tarifa de servicio repartida entre ambos países. El propio Bakai advirtió que el entendimiento con Omán no garantiza por sí solo que el estrecho vaya a reabrirse de inmediato, ya que eso depende, dijo, de un cambio en el comportamiento de Estados Unidos, en referencia al bloqueo naval que la Marina estadounidense reinstauró hace unas semanas sobre los puertos iraníes. El presidente Donald Trump afirmó el martes por la noche que se había avanzado mucho y que un acuerdo podría concretarse en cuestión de días, mientras que el secretario de Estado Marco Rubio habló de progreso pero todavía sin finalidad. Qatar, mediador en el proceso, insistió esta semana en que su exigencia mínima es que el estrecho recupere el estatus que tenía antes de la guerra conforme al derecho internacional. El pacto necesita además el visto bueno del liderazgo supremo iraní, hoy en manos de Mojtaba Khamenei, con quien, según reconoció esta semana el presidente Masoud Pezeshkian, la comunicación resulta en este momento difícil. Pezeshkian insistió por separado en que Irán defenderá sus fronteras pero no busca ampliar la guerra. Estados Unidos, a través de su mando central, sostiene que ya ha ayudado a más de 1000 buques a cruzar con seguridad la ruta sur del estrecho en los últimos 3 meses y que esa vía sigue abierta, una descripción que no coincide con la insistencia iraní en que el paso solo es posible por las rutas que Teherán coordina. Ese mismo contraste entre presión sobre Teherán y cautela con los aliados se repite en Gaza, donde la fricción entre Israel y la administración Trump por el desarme de Hamás, con la que cerramos el programa ayer, sigue sin resolverse. Lo nuevo es que Trump ha optado por no confrontar en público la posición de Netanyahu. En una reunión de gabinete, el presidente estadounidense afirmó que Israel tiene un entendimiento con Washington y que está muy contento con el plan, una descripción que se aleja de las declaraciones del propio Netanyahu, quien el martes rechazó públicamente el borrador y afirmó que las tropas israelíes no se retirarán de sus posiciones actuales hasta que jamás se desarme por completo. Un portavoz de la oficina de Netanyahu había señalado antes que Israel trasladó sus objeciones a Washington antes de que el plan se conociera públicamente.
Del lado de Hamás, el dirigente Ghazi Hamad reiteró ante la cadena Al Jazeera que el movimiento no dará ningún paso hacia el desarme antes de que Israel se retire de la franja, la secuencia inversa a la que plantea el borrador estadounidense. La Junta de Paz, el organismo liderado por Nikolai Mladenov que supervisa la transición en Gaza, publicó esta semana una aclaración que, según analistas citados por medios israelíes, se acerca más a la posición israelí sobre los plazos de una eventual retirada que a la de Hamás. Ningún actor ha ofrecido todavía una fecha concreta para resolver esta disputa de secuencia, que sigue siendo, según el Centro de Estudios Chatham House, el principal obstáculo para avanzar hacia la siguiente fase del plan de paz que Trump anunció el año pasado. La otra pieza de este mismo tablero regional es el Mar Rojo, donde los hutíes de Yemen mantienen desde el 22 de julio un bloqueo declarado contra buques y puertos saudíes, con una escalada constante. El portavoz militar hutí, Yahya Sari, afirmó el miércoles que sus fuerzas atacaron con varios misiles balísticos al petrolero saudí Wafa frente a la costa de Yambu, y lo describió como el octavo petrolero saudí atacado desde el inicio del bloqueo. Un día antes, el mismo portavoz había reivindicado un ataque con dron contra el aeropuerto de Nairan, en el sur de Arabia Saudí, como respuesta, según dijo, a violaciones saudíes del espacio aéreo yemení. Arabia Saudí no ha comentado públicamente ninguna de las dos reivindicaciones. Los hutíes explican la escalada como reacción a que Riad ha empezado a desviar sus petroleros hacia el norte del Mar Rojo para evitar el sur, donde el grupo también ha amenazado con cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb. Al margen de ese frente, un buque indio, el Faisen o Oreolilla, se hundió el martes tras ser alcanzado por un proyectil cerca de aguas yemeníes. Las 14 personas a bordo, 13 de ellas de nacionalidad india, fueron rescatadas por la Guardia Costera yemení, según confirmó el ministro indio de Puertos y Transporte Marítimo, que calificó el ataque de no provocado. La autoría de ese ataque no se ha determinado de forma independiente. Lejos de Oriente Medio, mantiene su ritmo la guerra en Sudán entre el ejército y las fuerzas de apoyo rápido, y una de las preguntas que dejamos abierta hace unos días sigue sin respuesta. El ejército conserva el control de la carretera entre Jartum y El Obeid tras su ofensiva de finales de julio, y su jefe de Estado Mayor reiteró esta semana el objetivo de eliminar a las fuerzas de apoyo rápido para finales de este 2026. El asedio sobre El Obeid, capital de Kordofán del Norte, continúa, con cientos de miles de civiles atrapados según Naciones Unidas. Sobre el ataque con dron atribuido al ejército contra un tribunal comunitario en la localidad de Garra al-Sawaya, que el domingo pasado dejó, según el grupo de derechos humanos Abogados de Emergencia, entre 35 y 37 muertos, el ejército sudanés todavía no ha emitido ningún comentario público, pese a que ya han pasado varios días desde el hecho. El programa también sigue esta noche otros dos frentes de forma breve. En Moscú, la investigación sobre el atentado del sábado contra el general Alexander Chaiko continúa sin que Rusia confirme oficialmente que el ataque iba dirigido contra él, y sin que Ucrania se haya pronunciado sobre la autoría que la embajada rusa en Roma le atribuye sin pruebas. Las cifras de víctimas varían, según las fuentes, entre 3 y 5 muertos y unos 21 heridos. Y en América Latina, la cuenta atrás sigue su curso hacia mañana viernes 7 de agosto, cuando el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, tomará posesión en Cali y formalizará la ruptura de relaciones diplomáticas con Nicaragua y Cuba que anunció hace 2 semanas. El gobierno nicaragüense, que aplazó hasta septiembre su reforma para excluir a la oposición de las elecciones de 2027, no ha respondido públicamente al anuncio colombiano. Lo que deja el día es un contraste dentro del mismo tablero regional. Mientras en el Golfo Pérsico Irán y Estados Unidos se acercan a un arreglo parcial sobre Hormuz, en el Líbano la vía militar volvió a imponerse sobre la mesa de negociación en Roma. La pregunta que queda abierta esta noche no es tanto si Jamenei aprobará el borrador con Omán, sino cuándo, después de que su propio presidente reconociera esta semana que la comunicación con el liderazgo supremo es hoy difícil. Un retraso en esa aprobación, mientras el bloqueo naval estadounidense siga en pie, podría bastar para que la ventana que Trump había dado casi por cerrada esta semana vuelva a abrirse. Gracias por acompañarnos un día más en Geopolítica Diaria. Si este análisis les resultó útil, los invitamos a seguir el canal, darle me gusta a este vídeo y compartirlo con quien también necesite entender el mundo de hoy.